La noche en que mi familia anunció que había vendido la empresa por una fortuna inimaginable, todos daban por hecho que yo bajaría la cabeza y aceptaría mi salida sin protestar. Pero había algo que ellos habían pasado por alto. La tecnología que convertía a aquella empresa en algo tan valioso no les pertenecía por completo, y yo conservaba los documentos capaces de demostrarlo. 8 años antes, nadie habría pensado que una pequeña habitación repleta de computadoras acabaría convirtiéndose en el centro de una negociación multimillonaria. En aquel tiempo, mi nombre apenas tenía presencia dentro de la empresa familiar. Mi hermano Adrián era quien aparecía en las fotografías, conversaba con los inversionistas y recibía todos los aplausos. Yo prefería algo muy distinto: trabajar. Mientras Adrián aprendía a convencer a cualquiera con una sonrisa, yo pasaba noches completas desarrollando un sistema que pudiera adaptar máquinas a situaciones inesperadas. No era perfecto. Durante los primeros meses fallaba una y otra vez. Pero después de meses de pruebas, sucedió algo distinto. La máquina encontró un obstáculo, calculó una ruta alternativa y siguió funcionando. Permanecí mirando la pantalla durante varios segundos. Luego sonreí. Sabía que había creado algo importante. Mi padre Ricardo estaba al frente de la empresa. Mi madre, Elena, era experta en conservar una imagen familiar impecable, y Adrián sabía exactamente cómo convertirse en la cara visible de cualquier proyecto. Así se estableció una rutina que parecía completamente normal. Yo creaba, Adrián presentaba, mi padre negociaba y mi madre construía una historia en la que todos parecíamos contribuir por igual. Con cada año que transcurría, la empresa aumentaba su valor, mientras mi reconocimiento se desvanecía. Cuando Adrián explicaba la tecnología ante los inversionistas, casi nadie preguntaba quién había construido realmente aquel sistema. Y cuando alguien lo hacía, él respondía con una sonrisa y mencionaba al equipo de ingeniería. Mi nombre nunca aparecía. Durante mucho tiempo, eso no me preocupó. Creía que los resultados importaban más que los aplausos. Hasta que un abogado especializado en propiedad intelectual examinó mi trabajo y me hizo una pregunta muy sencilla. ¿La empresa es dueña de tus patentes? La respuesta era no. Yo había creado el sistema original utilizando mis propios recursos, antes de que la compañía comenzara a emplearlo comercialmente. La empresa contaba con permiso para usar la tecnología, pero los derechos fundamentales de las patentes seguían siendo míos. Además, existía una cláusula que exigía mi autorización si alguien intentaba transferir esos derechos después de un cambio de control. En aquel momento, aquello parecía una precaución aburrida. Años más tarde, se convertiría en la diferencia entre perderlo todo y conservar mi libertad. Entonces empezaron las reuniones secretas. Adrián comenzó a desaparecer durante horas. Mi padre dejó de incluirme en determinadas conversaciones. Las invitaciones que antes recibía automáticamente dejaron de llegar. Y una noche, durante una cena familiar, mi padre mencionó una cifra que me dejó completamente inmóvil. $80,000 millones. Dijo que un comprador estaba dispuesto a pagar esa cantidad por la empresa. Adrián sonrió. Yo permanecí callado porque, por primera vez, comprendí algo. Estaban preparando una venta y, aparentemente, habían decidido que yo no necesitaba conocer los detalles. 2 semanas después, recibí un documento. Mi padre lo describió como simple papeleo. Lo abrí. Una frase hizo que mi corazón comenzara a acelerarse. Necesitaban mi consentimiento por escrito para transferir la tecnología. Entonces entendí que no me habían apartado por accidente. Me habían excluido porque necesitaban algo de mí y todavía no comprendían que yo había decidido no dárselo. Al día siguiente, mi padre entró en mi oficina con una expresión serena, demasiado serena. Dejó un sobre mi escritorio y dijo: «Solo necesitamos tu firma. Después de eso, todo seguirá como siempre». Abrí el documento. No se trataba de una simple formalidad. Era un acuerdo mediante el cual renunciaría a mis derechos sobre la tecnología, aceptaría abandonar la empresa y me comprometería a no presentar reclamaciones futuras. A cambio, me ofrecían una suma que para una persona normal parecía enorme. $50,000. Miré a mi padre.
Eso es lo que valen mis patentes para ustedes. Su expresión cambió. Deja de comportarte como si la empresa dependiera de ti. Aquellas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No porque fueran ciertas, sino porque durante años había trabajado para que aquella empresa pudiera existir. Decidí no discutir. Llevé el documento con una abogada independiente llamada Valeria Torres. Ella examinó cada página tranquilamente. Después señaló una cláusula. Tu familia puede vender sus acciones, sus edificios y sus contratos, pero no puede transferir tus derechos tecnológicos sin tu autorización. Sentí que, por fin, podía volver a respirar. Y si me niego, Valeria cerró el documento. Entonces tendrán un problema porque el comprador no estará adquiriendo exactamente lo que cree que está comprando. No le dije nada a mi familia. Quería observar. Y cuando dejé de fingir que todo estaba bien, comenzaron a aparecer todavía más señales. Mis reuniones desaparecieron del calendario. Algunos informes dejaron de llegar a mis manos. Adrián comenzó a recorrer el departamento de ingeniería acompañado por personas que no conocía. Después llegó otra conversación con mi padre. Esta vez no habló de familia, sino de dinero. 50.000, te vas en silencio y todos seguimos adelante. No, mi respuesta fue tan simple que incluso él pareció sorprendido. Desde ese momento, mi madre comenzó a llamarme con mayor frecuencia. Decía que Adrián estaba sometido a mucha presión, que aquella venta representaba su gran oportunidad y que yo debía pensar en la familia. Yo escuchaba, pero ya no estaba dispuesto a ceder. Entonces ocurrió algo que destruyó la última confianza que todavía tenía en alguien cercano. Durante años había confiado en mi asesor financiero Tomás. Cuando necesitaba una segunda opinión, siempre acudía a él. Una tarde entré en un restaurante y lo encontré sentado con Adrián. Sobre la mesa había una carpeta relacionada con la adquisición. Cuando Tomás salió detrás de mí, no trató de negarlo. Adrián le había prometido un puesto importante si la venta se concretaba. Un salario enorme, un lugar cercano a la dirección. ¿Sabías lo que estaban haciendo? Le dije. Tomás bajó la mirada. Sí. No discutí. Simplemente me alejé. La traición había dejado de ser una sospecha, se había convertido en un patrón. Días más tarde, organizaron una celebración para presentar la futura adquisición ante inversionistas y socios. La casa familiar estaba repleta de invitados. Adrián recibía felicitaciones. Mi madre lo presentaba como la persona que había llevado la empresa hasta aquel momento. Yo permanecí en silencio hasta que escuché a Adrián humillar a una joven ingeniera frente a varios invitados por un pequeño error en una presentación. Me acerqué. Ese trabajo salió de mi equipo. Si existe un problema, habla conmigo. Adrián sonrió. Siempre necesitas convertir todo en un asunto personal. Entonces levantó su copa. El movimiento pareció accidental. No lo fue. El vino terminó sobre mi ropa. Todos quedaron en silencio. Mi madre se acercó y susurró, por favor, no hagas una escena. Miré a mi alrededor. Durante 8 años había protegido a aquella familia. Esa noche comprendí que ellos nunca habían protegido mi lugar dentro de ella. Fui al baño, abrí mi bolso y encontré mi viejo cuaderno azul. Lo sostuve entre las manos. Después llamé a Valeria. Ya no voy a protegerlos. Ya no voy a protegerlos. Y aquella llamada lo cambió todo. A la mañana siguiente, Valeria se puso manos a la obra. No hubo amenazas ni grandes discursos, únicamente documentos, correos electrónicos, registros de reuniones, contratos, archivos de desarrollo y pruebas de propiedad. Todo quedó cuidadosamente organizado y protegido. Después, Valeria envió una notificación formal al comprador. El mensaje era claro. Yo no había autorizado la transferencia de mis patentes. Mi padre todavía creía que podía mantener el control de la situación. La cifra de 80.000 millones parecía haberle otorgado una seguridad casi absoluta. Pero existía un problema. El comprador necesitaba recibir exactamente aquello por lo que estaba pagando,
y yo no estaba dispuesta a entregarlo. Mientras tanto, Adrián empezó a comportarse de otra manera. Ya no intentaba persuadirme. Ahora parecía concentrado en encontrar alguna forma de esquivarme. Poco después descubrimos que había contratado a una empresa externa para averiguar si existía alguna manera de acceder a sistemas relacionados con la tecnología que yo controlaba. No encontraron ninguna solución. Pero dejaron huellas, pagos, mensajes, facturas y registros de acceso. Nada parecía sacado de una película y, precisamente por eso, resultaba tan difícil de negar. Valeria recopiló toda la información y la puso a buen resguardo. Entonces llegó el correo que estábamos esperando. Era una invitación a la reunión final de la adquisición, la misma reunión en la que mi familia creía que cerraría una operación de $80,000 millones. Guardé mi viejo cuaderno azul dentro del bolso y fui. Cuando entré en la sala, mi padre ya estaba de pie. Adrián permanecía sentado junto a él, vestido con un traje impecable. Mi madre estaba en silencio. Al otro lado de la mesa se encontraban varios representantes del comprador junto con sus abogados. Valeria tomó asiento a mi lado. Mi padre me miró. Estamos entregando todo a Adrián. Hizo una pausa. Ahora puede salir. Durante unos segundos, nadie pronunció una palabra. Miré a mi hermano, luego a mi madre y pregunté, ¿vendieron la empresa sin mis derechos tecnológicos? Mi madre respondió con una pequeña sonrisa. Vendimos nuestro negocio. Entonces, uno de los representantes del comprador dejó de escribir, cerró lentamente la carpeta que tenía delante y se puso de pie. Un momento. Mi padre frunció el ceño. El hombre continuó. Esta operación todavía no se ha cerrado. La expresión de mi padre cambió. El dinero tampoco ha sido liberado. Adrián se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? El abogado señaló los documentos que tenía frente a él. Significa que existe un problema importante con la propiedad intelectual incluida en esta operación. Mi padre me miró directamente. ¿Qué hiciste? Valeria respondió antes que yo. Ella no hizo nada. Simplemente no autorizó la transferencia de una propiedad que legalmente le pertenece. Sacó el contrato original y después colocó sobre la mesa los registros de las patentes, fechas, firmas y documentos de desarrollo. Todo estaba allí. El comprador examinó la información con atención. Entonces encontró el acuerdo que mi padre había intentado obligarme a firmar. El documento que ofrecía $50,000 a cambio de mi consentimiento, mi silencio y mi salida. El abogado lo leyó despacio. Su expresión se volvió seria. Intentaron conseguir la autorización de la propietaria justo antes de cerrar la adquisición. Mi padre levantó la voz. No fue así. Lo miré. Sí, fue así. Adrián golpeó la mesa con la mano. ¿Estás haciendo esto por celos? Lo miré directamente. No estoy destruyendo tu negocio. Hice una pausa. Estoy dejando de regalarte el mío. Por primera vez, Adrián se quedó sin respuesta. Entonces Valeria puso un último documento sobre la mesa. Contenía información relacionada con la investigación sobre el acceso externo a los sistemas. Adrián palideció. Mi padre lo miró. ¿Qué hiciste? Adrián permaneció callado. El representante del comprador cerró la carpeta. Para nosotros esto cambia completamente la operación. Nadie volvió a hablar y entonces llegó la frase que mi familia jamás había imaginado escuchar. La adquisición queda cancelada. La adquisición terminó ese mismo día. No hubo una escena espectacular ni gritos en los pasillos. Simplemente, el comprador se levantó, recogió sus documentos y abandonó la sala. Los $80,000 millones desaparecieron antes de que mi familia pudiera siquiera tocarlos. Durante los meses siguientes, las consecuencias fueron llegando poco a poco. La empresa seguía existiendo, pero ya no tenía el valor que mi padre había imaginado. Los inversionistas comenzaron a exigir respuestas. Algunos contratos tuvieron que ser revisados. Los bancos pidieron explicaciones. Mi padre finalmente abandonó la dirección.
Adrián perdió su posición poco después. La investigación relacionada con los accesos externos también continuó y las personas involucradas tuvieron que responder por sus propias decisiones. Yo no celebré, no llamé a periodistas ni publiqué mensajes contra mi familia, no necesitaba hacerlo. Los documentos hablaban por mí. Mi madre fue quien más intentó controlar la historia. Durante años había conseguido transformar cualquier problema familiar en una versión mucho más cómoda, pero esta vez todo era diferente. Los contratos tenían fechas, los correos conservaban registros y las decisiones estaban por escrito. Ya no podía cambiar los hechos mediante una conversación. Meses después, Tomás me pidió que me reuniera con él. Acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería donde años atrás habíamos hablado sobre negocios y proyectos. Parecía agotado. Cometí un error, dijo. Lo observé en silencio. Pensé que la venta era segura. Tenía miedo de quedarme fuera. Respiré lentamente. Entiendo que tuviste miedo. Él levantó la mirada. Entonces, ¿puedes perdonarme? Pensé durante unos segundos. No te odio. Su expresión se relajó. Pero tampoco vuelvo a confiar en ti. Aquella respuesta fue suficiente. No todas las relaciones tienen que terminar en odio. Algunas simplemente necesitan terminar con distancia. Mientras mi antigua familia intentaba reconstruir aquello que había perdido, yo comencé algo nuevo, mucho más pequeño y mucho más tranquilo. Con varios antiguos compañeros de ingeniería fundamos una nueva empresa. Esta vez, cada persona sabía exactamente qué parte de su trabajo le pertenecía. Los contratos eran claros, los nombres de los inventores aparecían donde correspondía y nadie tenía que desaparecer detrás del éxito de otra persona. En la primera presentación importante de nuestra nueva compañía, llevé conmigo el viejo cuaderno azul. Lo puse sobre la mesa antes de comenzar. Ya no necesitaba aquellas páginas, pero quería recordar quién había sido antes de aprender a defenderme. Una mujer que trabajaba en silencio, una hija que confundía la lealtad con el sacrificio, una hermana que creía que algún día su familia reconocería su esfuerzo. Ya no esperaba ese reconocimiento. Casi un año después, mi madre volvió a ponerse en contacto conmigo. Mi padre estaba atravesando dificultades económicas y necesitaba ayuda. Leí el mensaje varias veces. Podía haber enviado dinero directamente, pero decidí hacerlo de otra manera. Le pedí a Valeria que verificara las facturas y cubriera directamente los gastos esenciales. Sin dinero en efectivo, sin nuevas condiciones y sin volver a abrir la puerta que había cerrado. Aquella noche miré por la ventana de mi nueva oficina. Pensé en la reunión donde mi padre me había ordenado salir. Pensé en el vino derramado, en el cuaderno azul y en todas las veces que había dudado de mí misma. Entonces comprendí algo. Mi verdadera victoria nunca fueron los 80.000 millones. Mi verdadera victoria fue volver a tener el control de mi propia vida. Durante años creí que amar a la familia significaba soportarlo absolutamente todo. Ahora sé que no es así. Puedes querer a alguien y, aún así, poner límites. Puedes perdonar y mantener la distancia. Y, sobre todo, nadie tiene derecho a adueñarse de tu trabajo, de tus sueños o de tu paz. Si alguna vez alguien te hizo creer que tu valor dependía de su aprobación, recuerda esta historia. A veces, la decisión más poderosa no consiste en luchar para conseguir que otros te reconozcan, sino simplemente alejarte de ellos y construir algo que ya no puedan quitarte. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para más historias de traición, superación y nuevos comienzos. M.